Cirugía de cadera en pacientes con parálisis cerebral, desde lo convencional a lo emergente. Expone la doctora María Laura Trípodi, traumatóloga, especializada en ortopedia infantil y neuroortopedia, en el Instituto Teletón de Valparaíso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un tema bastante complejo. Espero como guiar cierta información y después obviamente va a servir en realidad el aporte de todos. Creo que todos hacemos a la experiencia en este tipo de patologías. Así que muchas gracias. Todos sabemos, y esto creo que es algo que lo venimos diciendo en la mayoría de nuestras charlas, que la parálisis cerebral en realidad se caracteriza por una lesión encefálica de tipo estática. Sin embargo, esto afecta a un sistema neurológico en desarrollo. Este tipo de efecto, en realidad, si bien es estático, se mantiene en el tiempo y arrastra y conlleva a trastornos de tipo primario, secundarios y terciarios en un sistema óseo, articular y muscular en desarrollo. Dentro de las patologías más frecuentemente asociadas en estos pacientes tenemos la patología de Cox. Lamentablemente, esta es una patología que genera mucha mortalidad en estos pacientes, con cambios en cuanto a la calidad de vida, cambios en cuanto a los posicionamientos en los casos de los no deambuladores, alteraciones y asociaciones con mayor deformidad espinal, alteraciones en el sentado, muchas veces conlleva a dolores y desregulaciones del estado clínico. Por eso sigue siendo hoy en día un tema de discusión y un tema a seguir tratando y a seguir poniendo foco y énfasis en su desarrollo. ¿Por qué es esto? Y acá lo vemos muy bien reflejado, porque es una patología frecuente. Es una patología que tiene una estrecha relación con el grado de gross motor de cada paciente. Y como se ve en este gráfico, el gross motor los gross motors más altos tienen hasta un 70 a 90% de asociaciones con este tipo de deformidad. Entonces, los objetivos de esta charla es conocer cuál es la fisiopatogenia, en general, a grandes rasgos, de forma amplia, de cómo se produce esta deformidad, para así comprender en qué situación estamos y quizás en qué situación podríamos proyectar a futuro en cuanto al tratamiento y su importancia de esto. En cuanto a la fisiopatogenia, a rasgos muy generales, porque sabemos muy bien que podemos hablar de cierta frecuencia que se produce en rasgos generales, pero a veces hay excepciones en este grupo de pacientes. Normalmente el niño con parálisis cerebral nace con caderas normales. Esto es lo que se produce en frecuencia en la normalidad. Sabemos que a veces esto no sucede, pero es lo más frecuente. Dado el desbalance muscular que existe debido a esta patología primaria, es que se produce un desequilibrio entre los músculos que rodean a la cadera, aumentando el tono de los músculos flexores y aductores en predominio de los extensores y abductores. Este desequilibrio muscular conlleva después a cambios secundarios óseos. Esto sigue un poco la regla de Star Wars. ¿Qué dice esta regla? Que la fuerza te acompañe. Obviamente estos cambios en la fuerza también generan cambios óseos. Como hay desbalances musculares, esto se traduce en asimetrías óseas, que a medida que el niño va creciendo, genera cambios en la anatomía, en principio femoral, desde la epífisis hasta el cuello con relación a la metáfisis. Esto lleva a, de forma progresiva, un aumento del rango entre el ángulo entre el cuello femoral y la metáfisis del eje del fémur, aumentando esa valgización femoral y haciendo que ese núcleo epifisario, en vez de centrarse en la zona de crecimiento acetabular, cada vez se ubique en una zona distinta, alejándose a medida que va creciendo,
A medida que se proyecta este desbalance muscular, el acetábulo y el trasfondo se queda con un vacío de estímulo, la cabeza femoral se ubica en una posición cada vez más posterior y superior, y esto lleva a cambios desde la anatomía de la cabeza hasta la anatomía con respecto al eje y el cuello. Esto lleva a una elongación de las estructuras blandas, también la cápsula, los ligamentos que unen la cabeza femoral con el trasfondo, y a medida que esto va incrementando, ese acetábulo vacío puede producir cierta hipertrofia de los componentes, se deja de estímulo, se producen acetábulos más planos, menos profundos, con cierta deficiencia de distintas áreas, como después vamos a ver, que conduce con el tiempo, la espasticidad, el desequilibrio muscular a este tipo de luxación. Que en la gran mayoría de los pacientes tiene esta dirección. Sabemos que también hay luxaciones anteriores, principalmente se dan en pacientes muy hipotónicos, con caderas también flexas, pero en una posición de abducción y rotación externa marcada, pero en general es esta el tipo de luxación más frecuente que encontramos en pacientes espásticos. Entonces, ¿cuáles son los problemas si tendríamos que marcar los problemas que influyen en esta anatomía de cadera alterada? Los problemas son un desbalance muscular alterado con una anatomía tanto femoral como acetabular que en consecuencia se llega a deformar, y en el arrastre de todo esto una cápsula y ligamentos elongados. En cuanto al desbalance muscular, ¿a qué se debe? Un poco lo mencionamos, a un aumento de la espasticidad de los aductores, los flexores de cadera, principalmente el psoas, y la asociación con la espasticidad del recto interno. En cuanto a la deformidad femoral, tenemos una dualidad entre un caput valgus. El caput valgus se define como una alteración en la anatomía de la epífisis femoral con respecto al eje del cuello. Y esto se mide tomando en cuenta en la radiografía anteroposterior la distancia entre la fisis, entre el punto más anterosuperior e inferior, con el eje del cuello femoral. Cuando esto se produce una validización, significa que esa epífisis se traslada y hay un mayor crecimiento del cuadrante inferior con respecto al superior. Y por tanto se produce esta deformidad de la cabeza femoral en valgo. Esto a su vez se asocia con un aumento de la deformidad del cuello con respecto a la diáfisis femoral. Es decir, el cuello se ubica más horizontal con respecto a la diáfisis, produciendo ese valgo también a nivel del cuello femoral. A su vez se producen cambios rotacionales femorales con un aumento de la anteversión, es decir, que los cambios anatómicos femorales son en 3 dimensiones. Esto conlleva también a un impacto femoral, impacto acetabular y cambios acetabulares que luego vamos a explicar. Como se ve en este gran artículo que se publicó en el 2008, fíjense la correlación que hay de los cambios femorales con respecto también al gross motor. Y, oh casualidad, vemos que aquellas deformidades femorales más importantes se condicen con los gross motor 4 y 5, que justamente, como habíamos mencionado, forman parte y cargan con el 70-90% de la frecuencia en luxaciones de cadera. Con respecto a la distorsión acetabular se debe a un déficit. La falta de estímulo femoral genera un déficit acetabular. Ese déficit puede ser de 3 tipos. Puede ser un déficit de tipo anterior, donde hay un defecto en la pared anterior.
puede ser un déficit global, es decir, que involucre la pared anterior, el techo acetabular y la pared posterior, o puede ser pura y exclusivamente posterior. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en la hora de nosotros plantear un tratamiento, tenemos que saber dónde está la deformidad y qué tipo de deformidad tiene un paciente para saber qué queremos resolver. También nos encontramos que a veces puede no haber deformidad acetabular. Y esto sí puede llegar a suceder. La deformidad acetabular apunta a lo que habíamos mencionado, a una deficiencia del acetábulo, que si bien antes se creía que era principalmente posterior, hoy en día se sabe que la mitad de los pacientes tienen un déficit anterior, o incluso a veces global, o incluso a veces ninguno. Por lo tanto, siempre se aconseja un estudio con tomografía para mejor definición de qué defecto, frente a qué defecto nos encontramos en cada paciente. Fíjense que en este estudio correlaciona un poco la edad del paciente con el tipo de defecto, poniendo como punto de corte la edad en aquellos pacientes menores a 10 años y mayores a 10 años, siendo más frecuente en los pacientes más jóvenes los defectos posteriores, mientras que en los pacientes más adultos empieza a aparecer con igualdad de frecuencia o incluso superior los defectos anteriores. Esto se cree que es porque al tener luxaciones posteriores altas y llevar quizás más tiempo y pacientes más grandes, es por el cuello femoral o la línea intertrocantiliar, porque podría llegar a afectar la deformidad superior por una cuestión de impingement, y esto podría dar o defectos globales o defectos más anteriores que posteriores. Les presento el siguiente caso. Esta es una paciente femenina de 4 años, es una paciente con cuadriplegia espástica, un gross motor 5, con muy buena evolución clínica, antecedentes de epilepsia controlada, tiene una gastro que mejoró el peso, es una paciente con buen estado general. Empieza con limitación en la abducción y en estas radiografías se evidencia un índice de migración o índice de Reimers de 35 del lado derecho y 32 del lado izquierdo. Como vemos en estas radiografías, tenemos ya el defecto femoral. Tenemos esas epífisis en valgo sumado a ese eje en valgo del cuello con respecto a la diáfisis femoral. Sin embargo, a nivel de acetábulo, tenemos acetábulos con un índice acetabular bueno, no presentan esclerosis a nivel de los techos. La realidad es que hay una buena contención acetabular. Entonces, si uno piensa qué tipo de tratamiento le podríamos proponer a este paciente con estas características, un poco tiene que pensar como en estos tres grupos que propone Miller. Siempre frente a un paciente con luxación de cadera, uno tiene que pensar si es un paciente candidato para una cirugía de tipo preventiva, reconstructiva o paliativa. ¿Qué significa cada una? Las preventivas obviamente lo que apuntan es a prevenir una deformidad. La reconstructiva busca reconstruir la anatomía femoral y las paliativas hablan de cirugías para paliar síntomas que aquejan al paciente. ¿De qué depende la elección de cada una? Principalmente de las comorbilidades del paciente. Esto es muy importante. De nada sirve plantear ninguna de estas alternativas si estamos frente a un paciente con cuadros neurológicos sin controlarse, con bajo peso, con polifarmacia. Entonces, la realidad es que cualquier alternativa de tratamiento en este paciente es un riesgo y probablemente estemos discutiéndolo un rato largo porque quizás son los pacientes más difíciles de decidir qué hacer. En cuanto a la cirugía reconstructiva, como dije, busca reconstruir una anatomía y la paliativa es justamente paliar los síntomas y en cuanto a la decisión de cada una, además de las características clínicas, depende también el tipo de gross motor. Obviamente no es lo mismo decidir una cirugía paliativa en un paciente deambulador, un gross motor 2-3, versus un gross motor 4-5. Obviamente en un paciente deambulador, con mayor independencia, con mayor control motor selectivo, uno va a proponer
siempre la preservación de esa cadera, la preservación de la movilidad, porque sabemos que estamos frente a un paciente con ciertas habilidades, mientras que si estamos en un paciente con un gross motor 5, con muchas congruencias, la realidad es que uno va a proponer la cirugía que entre la reconstructiva y la paliativa, la que primero clínicamente esté más apto para poder pasar y obviamente va a depender muchísimo de las características de edad, de clínica asociada, de anatomía femoral asociada y varias cosas que después vamos a ver. En este caso, podríamos proponer una alternativa preventiva. Tenemos una paciente donde inicia cierta descobertura femoral con única clínica que es una limitación en la abducción. Dentro de las alternativas paliativas tenemos la alternativa quirúrgica y la no quirúrgica. Dentro de la no quirúrgica, el uso de Botox, órtesis y kinesiología, y dentro de la quirúrgica, la tenotomía de aductores, recto interno y psoas. Vamos a ver cada una de estas indicaciones y qué hay de cierto en cada una. En cuanto a la indicación de la cirugía preventiva con tenotomía de aductor, recto interno y psoas, en algunos casos se puede definir cuando clínicamente nos encontramos con pacientes con un índice de Reyners o porcentaje de migración mayor a 30. En general, esto se condice de forma muy cercana con la clínica del paciente. La principal maniobra semiológica clínica es el déficit en la abducción del paciente. La contractura de los aductores en general se condice con radiografías alteradas. Pero en este caso, la tenotomía de los aductores ¿es realmente una cirugía preventiva como se cree, como se dice, como está estipulado y como normalmente se hace? Esto es una revisión sistemática que la realidad es que es muy interesante, se publicó en el 2024 en el Journal of Bone, donde revisan 27 estudios con 2.740 caderas, con una edad promedia de 3.4 a 8.5 años, es decir, una población más bien joven. Esto es importante, el seguimiento, tiene 1 a 12 años de seguimiento con 6 años de seguimiento medio. Y lo más importante es que analizan principalmente los gross motor 4 y 5 porque claramente son la población con mayor frecuencia de este tipo de deformidad. Lo que se evidenció es que en realidad la tenotomía de los aductores no previene la progresión de la deformidad, pero sí se cree que podría retrasarla. La eficacia en cuanto al tratamiento de la tenotomía de aductores se ve que está relacionada con la edad del paciente, teniendo mejor correlación en aquellos pacientes menores a 4 años, obviamente con un porcentaje de migración menor a 40, es decir, con porcentajes de migraciones más bien más bajos, y en gross motor con capacidades funcionales mucho mejores, gross motor 1 a 3. Sin embargo, en gross motor 4 a 5, fíjense que la realidad es que la tasa de recurrencia es bastante alta y mucho más en pacientes mayores a 4 años. Entonces, la cirugía preventiva en realidad, según qué grupo de pacientes estemos hablando, probablemente en el grupo de pacientes gross motor 1 a 3 sea preventiva, pero en el grupo de pacientes donde la frecuencia es más alta, quizás solamente estemos hablando de postergar ciertas cirugías mayores. ¿Y postergar cuánto tiempo? La realidad es que todavía sí, eso sigue en discusión. Sí está ya definido que la tenotomía aislada solamente del aductor longus no es efectiva. Se aconseja siempre la asociación con la tenotomía del recto interno. Y no hay beneficios con la tenotomía asociada del psoas o la neuroectomía del obturador. Con respecto al uso de la onotoxina botulínica A, en cuanto al uso en asociación, obviamente con las terapias con equipamientos, con órtesis abductoras y la kinesiología, sabemos que el uso de esta toxina
bien conocemos hoy en día que no es inocua, que tiene sus cambios a nivel de la histología de la fibra muscular. Esta genera con la colocación a sucesivas aplicaciones cambios a nivel de la histología, aumentando la atrofia y la fibrosis de la calidad muscular. Por tanto, se recomienda, ojalá no más de una vez al año. Y como método aislado de tipo preventivo, no se recomienda como uso aislado, sino que en sí esto es la combinación del resto de las alternativas, en general la quirúrgica. Y sí muestra muy buenos resultados en el manejo del dolor en los pacientes posoperatorios de tenotomías. El uso de toxina botulínica en asociación con las tenotomías muestra mejores resultados en cuanto al dolor en los pacientes en el posoperatorio. Y se recomienda la colocación de Botox con la kinesiología y el uso de órtesis como métodos en asociación al resto y nunca como métodos preventivos aislados porque sabemos que no tienen eficacia en cuanto a la prevención. ¿Y qué les parece el siguiente caso? Esta es una paciente ahora de 8 años con una cuadriplegia espástica factor 4 que aumenta el dolor en el cambiado, en la higiene, tiene problemas en cuanto al cuidado familiar con respecto a la higiene, disminuye el tiempo de sentado. Estaba bipedestando esta paciente, la cual disminuyó el tiempo de bipedestación y se observa este tipo de deformidad. Ahora nos encontramos con una paciente sí con una luxación franca de su cadera derecha, también con los cambios femorales que observábamos al principio en el caso anterior, pero ahora se suman cambios acetabulares. Fíjense que un acetábulo con respecto al otro está totalmente displásico, un techo totalmente deficiente, horizontalizado, con lo que se evidencia para saber el tipo de déficit, si es pared anterior o pared posterior, es el signo de crossover, es decir, el entrecruzamiento entre la ceja anterior y la ceja posterior. Hay totalmente un déficit global, que seguramente si uno le hace una tomografía, probablemente esta paciente tenga un déficit global tanto del techo anterior, perdón, del techo, la pared anterior y levemente de la pared posterior. Entonces, en cuanto a esta paciente, ¿cuál es el tratamiento de elección que podríamos pensar? En este caso, nos vemos frente a una paciente que clínicamente también estaba compensada con un buen peso, estaba con una gastro que tiene buen peso. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de alternativa según la clasificación de Miller podemos proponer? Obviamente la preventiva ya estamos tarde, este paciente ya estamos con una luxación evidente. Entonces, las alternativas serían entre hacer una reconstrucción de la cadera o una cirugía paliativa. Para la decisión de una y otra tenemos una paciente que en realidad es una paciente no deambuladora, es un gross motor 5, que tenemos una paciente con buen peso, tenemos una paciente que clínicamente está compensada. Entonces, quizás como primera alternativa, y esto es un poco discutido en la bibliografía, pero sí es quizás una preferencia en cuanto a la bibliografía, en mi experiencia, yo siempre prefiero más la cirugía reconstructiva siempre y cuando la pueda hacer antes que una paliativa. Después vamos a ver más adelante en qué significan las paliativas, pero siempre yo tengo el afán de reconstructiva hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en esta paciente, si clínicamente me lo permite, la idea es ir por una cirugía reconstructiva. ¿Y qué es la cirugía reconstructiva? La reconstrucción de esta cadera habla de reconstruir la anatomía deficiente. La anatomía que está deficiente en este paciente, tenemos que buscar reconstruirla a lo mejor posible. Y para eso necesitamos de estudios previos que nos digan qué tipo de deformidad tiene, para después pensar en qué es lo que vamos a reconstruir. En este caso, seguramente vamos a tener que hacer cambios femorales, seguramente tengamos que hacer cambios acetabulares. ¿Qué son los cambios femorales que hacemos? En los cambios femorales se realizan incisiones a nivel de la raíz del muslo en la cara lateral. La indicación de la cirugía reconstructiva no es inocua, tiene también sus riesgos, pero también sus beneficios. Y
al realizar la incisión, uno lo que hace es llegar a la zona anatómica del fémur proximal y lo que nosotros queremos hacer es reconstruir esa valvización y transformarla en una varización. ¿Para qué? Para lograr el centrado de la cabeza femoral en el trasfondo acetabular. Entonces, una vez que se identifica la zona del trocánter menor, se realiza una osteotomía en cuña, como se ve en la imagen, que se reseca esa porción de fémur. Este tipo de osteotomías siempre conllevan a cierto acortamiento del miembro, no solamente para lograr la reducción, porque tenemos músculos periarticulares espásticos, sino también porque estos pacientes tenemos que redirigir estas cabezas al trasfondo del acetábulo. Entonces, si uno no hace un acortamiento, probablemente si uno deja largo el miembro, ese aumento de tensión genere tanta tensión en la cabeza a nivel del fondo acetabular que tiene mucho riesgo de necrosis. Por tanto, siempre hay que dejar centradas las caderas, bien posicionadas, pero logrando una tensión articular acorde, ya que una tensión exagerada aumentaría el riesgo de necrosis que ya per se tiene de este tipo de cirugías. Entonces, al realizar la osteotomía, lo que se produce es la horizontalización del fémur proximal en el acetábulo. Luego lo que hacemos es la desrotación del fragmento distal femoral. Acuérdense que son deformidades tridimensionales, donde tienen una deformidad axial, por tanto hay que llevar a la derrotación. Y luego se une el fragmento proximal con el distal y se procede a la fijación. En cuanto a la fijación, hay un montón de alternativas de fijación, desde clavos placas, todos con muy buenos resultados. En este caso, teníamos un defecto acetabular. En cuanto a los defectos acetabulares, se corrigen mediante una doble incisión, se realiza una incisión inguinal, donde lo que se busca es exponer las tablas del ilíaco a nivel superior del acetábulo, tanto de la tabla externa del ilíaco como a veces, si es necesario, la tabla interna, dependiendo qué tipo de osteotomía uno planifica hacer. No voy a andar sobre los tipos de osteotomía, son en realidad distintas técnicas que uno puede utilizar que tienen quizás indicaciones como más técnicas que no es el objetivo de la charla. Se realizan cortes a nivel del el techo acetabular y el objetivo es lograr un descenso dependiendo de dónde esté el defecto. Entonces, en este caso se produce un descenso del techo, más que nada. Esta es una osteotomía que mejora el techo y levemente la pared anterior. Y luego se fija esto con un injerto tricortical. Fíjense cómo al descender ese techo acetabular, uno lo que busca es horizontalizar y darle un tope a la cabeza femoral. Esto con el tiempo, la realidad es que no necesita de fijación, la verdad es que tiene muy buen prefit cuando uno realiza esto, por tanto el injerto queda atrapado en esa osteotomía y luego con la rehabilitación y el paso del tiempo, que eso se produce aproximadamente entre las 6 a 8 semanas, se produce la consolidación de ese espacio ayudado por el injerto óseo que uno coloca. Entonces, en base a esto, uno intenta reconstituir la anatomía femoral en esas tres dimensiones, desde el valgo femoral, la derrotación, hasta el defecto acetabular que puede o no tener el paciente. ¿Cuál es la indicación de la cirugía reconstructiva? Que un poco empecé hablando al presentarles el caso. En general se recomienda en aquellos pacientes con un porcentaje de migración mayor a 40. Es la cirugía de elección. Eh, en general se recomienda en pacientes obviamente con indicación, que tienen indicaciones clínicas, con dolor, limitación en la higiene, en el sentado, con aumento de la oblicuidad pélvica, porque esto podría agravar o desarrollar la escoliosis, que eso es bastante discutido, hay artículos a favor y otros en contra, pero la realidad es que hay algunos que apoyan muchísimo la oblicuidad pélvica con el desarrollo y el aumento de la escoliosis.
y obviamente siempre con el estado clínico del paciente, estado nutricional, el compromiso articular que tenga, el compromiso neurológico y obviamente el estado, el contexto psicosocial del paciente también ideal, ¿no? Eh, es importante que a pacientes más grandes hay menor posibilidad de crecimiento remanente y por tanto menor posibilidad que la deformidad recidiva. Esta es una de las principales como complicaciones o en realidad defectos que se le encuentra a la técnica. La realidad es que esta técnica tiene posibilidades de recidivas y de fallos. Estas posibilidades de recidivas tienen mucho que ver con la edad. ¿Por qué? Por un tema de crecimiento femoral. Siempre el fémur va a volver, era la ley de la fuerza. Los músculos, a pesar de esto siempre asociarse con tenotomías y fasciotomías, para lograr un mejor equilibrio de la espasticidad de los músculos alrededor de la cadera, siempre la espasticidad está en el paciente, es un problema primario que la realidad es que lo acompaña. Entonces, el hueso y la anatomía femoral siempre siguen las líneas de fuerza. Por tanto, las deformidades siempre tienden a volver a aparecer si hay más crecimiento remanente. Y se estima que el crecimiento del fémur proximal es muy alto en pacientes menores a 10 años, siendo menos en mayores de 10 años. Por tanto, es lógico que si uno plantea este tipo de cirugías en pacientes menores a 6 años, la recidiva va a ser más importante que en aquellos pacientes mayores a 6 años. Es importante también que las recidivas también tienen que ver con el resultado anatómico final de nuestra reconstrucción. En aquellas cirugías donde son cirugías más largas, donde uno restituye la anatomía lo mejor posible, tiene mejores resultados que aquellas donde quedan ciertos procesos de fuga en cuanto a oso. ¿Y qué pasa con las asociaciones de este procedimiento con respecto a las osteotomías de acetábulo o las reducciones abiertas, es decir, abrir la cápsula y hacer tiempos internos articulares? ¿Tiene algún beneficio? No. Entonces se hace en cuáles. Bueno, esto también un poco es un tema a discusión, pero sí cada vez está mejor demostrado que las técnicas de reconstrucción siguen siendo el estándar de tratamiento en estos pacientes, como habíamos mencionado, y siempre que podamos es ideal elegirlas. Tienen buenos resultados a largo plazo porque mejoran la contención, mejoran el dolor, mejoran la estabilidad de la cadera. Entonces, en realidad, si hablamos de prevención, esto no entra dentro del cuadro de prevención, pero quizás esta sería la estrategia preventiva de estos pacientes. ¿Puede realmente ser esta cirugía tan grande algo preventivo? ¿Se puede realmente indicar de forma temprana y que realmente sea la solución, más que nada en los grupos de pacientes gromotor 4 y 5 con este tipo de patología? Esta pregunta no resulta tan sencilla de responder, ya que los resultados de las cirugías son variables. Una de las principales complicaciones, como les mencioné antes, es la recidiva. La recidiva se estima, y la bibliografía es muy variable, se estimaba entre un 3 y un 80%. Hoy en día cada vez se publican más artículos nuevos donde hablan de una recidiva final, de un porcentaje más real, que ronda entre el 13 al 16%. Pero sí hay artículos donde hablan de una recidiva de casi el 80%. Obviamente tiene que ver con los factores que habíamos mencionado antes, en chicos mucho más chicos, con mayor capacidad de remodelación, obviamente con deformidades mucho más grandes, con porcentaje de migración muy altos. Obviamente la restitución de la anatomía femoral va a ser más demandante. Y sí, aquellas cirugías, y esto es un dato un poco más subjetivo, aquellas cirugías donde fueron con tiempos quirúrgicos más largos, donde se hicieron más tiempos de procedimiento, mostraron mejores resultados en cuanto a las cirugías reconstructivas.
¿Qué hay de cierto con respecto a la osteotomía del acetato? Siempre hay que hacerla, a veces hay que hacerla, en qué pacientes sí, en qué pacientes no, hay algún beneficio, porque no es lo mismo hacer este tiempo femoral que habíamos mencionado que hacer la combinación. En cuanto a sangrado, tiempo, exigencia para pacientes, no nos olvidemos que estamos hablando de un grupo de pacientes donde la mayoría tiene factores de riesgo asociados. Entonces, ¿realmente hay algún beneficio en hacerlo? Bueno, sí, la osteotomía de acetábulo disminuye a la mitad el riesgo de las recidivas. Pero el tema es elegir qué pacientes hacerlo. Disminuye a la mitad el riesgo de recidivas, pero no es que hay que hacerla por hacerla. Hay que hacerla realmente si hay cierta deformidad. Si tenemos un techo deficiente con un índice acetabular mayor a 25, es decir, que son acetábulos bien planos, se recomienda siempre asociación con osteotomía acetabular. Y en cuanto a hacer el tiempo interno, sí, el tiempo interno no, es decir, abrir la cápsula, lograr una buena reducción. Está demostrado que mejoren los resultados. En esto, los resultados no son concluyentes. Sí, lo que hablan de que si uno empieza con la osteotomía varizante y logra un buen centrado de la cabeza femoral sobre el acetábulo, donde la cabeza realmente se medializa y uno evidencia realmente que la arcada de Shenton se completa, que no hay lateralización de la cabeza, a veces incluso se puede ayudar con artrografías, es decir, infiltrar la cadera con sustancias de contraste para ver y medir las distancias entre el trasfondo acetabular y la epífisis, o ver, muchas veces se ve la imagen del ligamento redondo, a veces las luxaciones muy altas llevan a ligamentos redondos muy redundantes, que forman como rodetes adentro del acetábulo y eso lateraliza la cabeza. Entonces, si vemos que realmente no logramos una buena reducción, hay que hacer el tiempo interno. Es decir, hay que abrir la cápsula, probablemente resecar el trasfondo acetabular. En general se acompaña también con cierta hipertrofia de la grasa dentro del acetábulo, con ligamentos redondos redundantes. Entonces se recomienda hacer el tiempo capsular y obviamente aplicar la cápsula para darle mayor estabilidad. Entonces, todo este tipo de procedimiento, tiempo femoral, tiempo acetabular en los casos donde haya displasia acetabular, tiempo articular en los casos donde veamos lateralización, postreducción, es una alternativa preventiva y realmente no para todos, porque es una cirugía que en realidad tiene un 5% de mortalidad, un 80% de morbilidad y una recidiva de un 13 a un 16%. Entonces, sabemos que es la elección, sabemos que realmente reconstituye la anatomía femoral, que en los casos donde tengamos un paciente ideal que pueda soportar este tipo de cirugía, lo ideal es hacerla. ¿Pero es realmente esto algo preventivo? En este caso, tenemos una paciente de 13 años, también con una cuadriplegia espástica muy mal controlada. Tiene una gastro, tiene diagnóstico de epilepsia, está en buen peso, es un Motor 5. Tiene también limitación en la abducción hace mucho tiempo. En realidad, esta paciente estuvo postergada a los controles. Estas son situaciones que suceden frecuentemente, porque obviamente hay cuadros clínicos que hacen que los pacientes pasen por ciertas hospitalizaciones y retrasen la consulta, retrasen las evaluaciones. Y muchas veces tenemos estas consultas o estos resultados. Obviamente, mal sitting, mal posicionamiento, mucho dolor, aumenta la espasticidad, aumenta la farmacología en estos pacientes. Muchas veces uno tiene que recurrir a opioides, eso lleva a alteraciones asociadas del tránsito gastrointestinal, con mayor frecuencia de cuadros de abdomen agudo, que esto sabemos que es muy frecuente en este grupo de pacientes. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Cuál es el tratamiento que le podemos ofrecer? Volvemos a plantear como los tres pilares y pensamos preventiva, ya estamos obviamente tarde, tenemos dos caderas totalmente luxadas en un contexto de una paciente totalmente descontrolada en cuanto a la clínica. Entonces, podríamos proponer si optamos por una reconstrucción de las caderas o una cirugía paliativa. Como dijimos, siempre ideal intentar hacer la opción de tipo reconstructiva,
en estos pacientes, pero a veces nos pasa esto, que nos encontramos con obviamente luxaciones inveteradas, con cartílagos femorales totalmente destruidos, con obviamente acetábulos con defectos globales. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa en estos pacientes? ¿Qué alternativa de tratamiento le podemos dar? En estos pacientes ya la opción que nos queda es quizás optar por una cirugía paliativa. Dentro de las cirugías paliativas opcionales que hay y que un poco tienen cierta historia y seguimiento, son las osteotomías valguizantes, que se pueden asociar o no con técnicas de resección de la cabeza femoral. Después tenemos también distintas técnicas que resecan la cabeza femoral y está cada vez más en auge el tema de qué pasa con las artroplastías en los pacientes con parálisis cerebral. En cuanto a las osteotomías valguizantes, la osteotomía valguizante puede ser una osteotomía valguizante pura o a veces se puede asociar con la resección de la cabeza femoral y a eso se le llama la técnica de McHale. Son cirugías que son cirugías de soporte pélvico. Lo que hace es poner el trocánter menor sobre los transfondos acetabulares y lograr un soporte pélvico. Son cirugías en realidad de interposición, que lo único que buscan es paliar el dolor solamente. Se recomiendan obviamente para Grossmotor 5, cirugías que en realidad se fomentaron por el hecho de ser cirugías en realidad rápidas, con bajas morbilidades, que propondrían una alternativa para los pacientes. Sin embargo, es todo tan así, la realidad es que en la práctica no tanto. No son cirugías tan rápidas de hacer, llevan osteotomías femorales, eso conlleva a mucho sangrado, mucha pérdida de volemia intraoperatoria. Muchas veces solamente la osteotomía valguizante no es suficiente. Este tipo de cirugías sin resección de la cabeza femoral tienen mucha consecuencia de dolor posoperatorio. Las cabezas impactan sobre el ilíaco y generan recidivas del dolor. Por tanto, en general hay que hacer una reoperación o directamente asociar también la resección de la cabeza femoral haciendo una McHale. A su vez, se asocian también con osificaciones heterotópicas en estos pacientes, fallas en la consolidación y muchas veces exposición del material, porque en general estas cirugías uno la indica en pacientes Grossmotor 5, en general con un mal estado nutricional, con cuadro clínico. La realidad es que a veces muy carente, muy comprometidos. Entonces, tiene bastantes complicaciones. En cuanto a la McHale, es esto lo que se propone dentro de las paliativas, es una de las que yo prefiero en sí. No hago balizante sola, en general yo prefiero hacer directamente la resección de la cabeza femoral. Lo que se realiza es primero una osteotomía del cuello femoral, una resección de la cabeza, luego a nivel de la línea del trocánter menor se realiza una osteotomía como habíamos visto anteriormente, pero esta vez con una base externa para justamente balizar el fragmento proximal sobre la diáfisis y luego se interpone el psoas en el trasfondo del acetábulo y se cierra la cápsula articular sobre la línea basicervical. Esto sería el apoyo pélvico que es a lo que se refiere. Después tenemos las técnicas de resección femoral, que depende de qué nivel sea, tiene distintos nombres, pero son todas exactamente lo mismo. A nivel de la base cervical se le llama Girleston, a nivel de la línea del trocánter menor se le llama Castle y 3 centímetros más abajo se le llama McCarthy. La realidad es que la más popularmente aceptada, la más frecuente es la cirugía de la resección de Castle. En cuanto a este tipo de cirugía, dentro de los beneficios, sí realmente produce mejoría del dolor. Al resecar la cabeza femoral e interponer músculos y la cápsula, son cirugías de interposición de partes blandas, ¿sí? Son cirugías que alivian los síntomas. En cuanto a las complicaciones, en general las complicaciones familiares del cuidado, es que la pierna les queda demasiado lábil, eso es lo que refieren los cuidadores. Y una de las principales complicaciones de esta cirugía es que son pacientes, obviamente son cirugías
cirugías paliativas en pacientes espásticos, obviamente de vuelta a los gross motor en general 5, que esta espasticidad hace que este fragmento distal, a medida que pase el tiempo, vaya ascendiendo y se vuelva a clavar en el ilíaco y vuelva a producir dolor. Muchas veces ciertas casas terminan de vuelta con ciertas recepciones y uno ya no tiene más alternativas de qué hacer. Es como que ya no tenés más cartas que jugar. Si es una cirugía rápida, esta es una cirugía, la verdad, muy rápida, pero tiene un posoperatorio más complicado. Se recomienda realizar posoperatorios con tracciones esqueléticas porque muchas veces tenemos pacientes espásticos que después de esta cirugía por el dolor producen cuadros de espasticidad y una de las complicaciones es que el posoperatorio por la espasticidad pueda llegar a tener exposiciones del fragmento distal por herida. Sería una de las complicaciones más catastróficas y el riesgo de la recidiva y osificaciones heterotópicas, como todas técnicas de resección, también está. Hay una nueva técnica que fue publicada en este artículo de Special Technique por Schoenecker, que son técnicas que modifican la Castle. La realidad es que no tengo experiencia en este tipo de cirugía, pero sí en ciertas charlas hablan de muy buenos resultados, que lo que hacen es modificar esta técnica, se hace igual la técnica de resección a nivel del trocánter menor, pero sí dejan el trocánter mayor con la inserción del glúteo y el tensor de la fascia lata, y lo que hacen es interponer ese trocánter mayor a la cápsula y darle ese trocánter como medio tope al fémur distal. Hay otras técnicas que plantean la reconstrucción y el anclaje del fragmento del fémur distal a el trasfondo acetabular con técnicas de anclaje con suturas de alta resistencia. La realidad es que falta tiempo, experiencia, casos, como para decir qué técnica de paliativa es mejor una que otra. En cuanto a las artroplastías en la historia, en la evolución del inicio de todo esto, sí muestran una mayor tasa de luxación. Estas cirugías son cirugías más demandantes, obviamente, que la técnica de artroplastía convencional, pero incluso más demandante que las artroplastías en pacientes neurológicos adultos por otro tipo de causa y de pacientes con trastornos osteoarticulares como artritis reumatoidea u otro tipo de deformidades. Son cirugías que tienen más índices de luxaciones de forma temprana, de aflojamientos y fracturas periprotésicas. La sobrevida en 5 años, sin embargo, en líneas generales, en las últimas revisiones, es del 85%. Como dijimos, tiene riesgo de luxación de forma temprana de hasta un 14%. El riesgo de osificación heterotópica en toda resección femoral siempre está, y sí necesita cirujanos muy experimentados en colocación de prótesis por el riesgo en la colocación de la misma, de falsa vía, de fracturas periprotésicas, y siempre hay que acompañarla con técnicas de fasciotomias. Entonces, sí sería quizás una alternativa, pero deberíamos pensar muy específicamente para qué pacientes. Y creo que todavía nos falta historia para decir la efectividad o no de este tipo de técnica. Entonces, frente a cirugía paliativa, ¿cuál es la mejor? En realidad estamos todas en tipo de alternativas donde tenemos pros y contras, donde realmente los buenos resultados son muy variables, donde es muy difícil decidir, bueno, por qué uno se inclina o por qué decisión se decide. Y en realidad, cuando estamos en esta etapa y quizás nos ponemos a discutir sobre este paciente, en realidad yo creo que ya estamos discutiendo algo que ya está. Ojalá poder volver al pasado para ver si no hay otra alternativa, para no llegar a esto, para no tener que discutir qué técnica es menos mala que otra. Y creo, o por lo menos ojalá, la esperanza esté en estas últimas técnicas que se están desarrollando actualmente, que cada vez están más en auge. Les, Seguramente algo de esto habrán escuchado,
Esto es algo que se propone, está estos es de publicación libre, la realidad es que se puede ver los videos de la técnica, esto es la página de POSNA, se pueden ver videos de la técnica, se pueden ver artículos con respecto a los resultados que hay hasta ahora sobre la técnica de crecimiento guiado femoral. Obviamente estamos hablando de un crecimiento guiado, por tanto estamos hablando de un paciente que tiene capacidad de crecer, que tenemos posibilidades de cambiar algo. Este crecimiento guiado rotacional se realiza con la colocación de un tornillo que va por el eje del cuello hasta el tercio inferior de la epífisis femoral. Cada vez hay más artículos publicando resultados con respecto a la técnica, con muy baja complicación y sí una mejoría del valgo de la cadera del eje del cuello con respecto a la diáfisis entre 10 a 18 grados, dependiendo a la edad del paciente. Cada vez más se habla de que este es un procedimiento mínimamente invasivo, con baja tasa de complicaciones y que previenen la deformidad progresiva femoral. Pero sí habla de que la colocación de este tornillo tiene que estar preparada para recambiarlo o mejorarlo en algún momento, porque se habla hasta un 50% de revisiones de ese tornillo. ¿En qué consiste esta cirugía? Esta cirugía es una cirugía que se realiza de forma percutánea, el paciente en decúbito dorsal con guía radioscópica. Lo que se hace es que coloca una aguja guía que va por el eje del cuello femoral, en el tercio inferior del cuello femoral. Para eso es importante conseguir una imagen radioscópica donde se evidencie la mejor proyección anteroposterior de la cadera. Se coloca la guía por el eje del cuello y fíjense cómo llega hasta el segmento del tercio inferior de la epífisis. En estos casos, en general, son pacientes con crecimiento, idealmente, porque entonces no tendríamos que corregir, y lo que se busca es una ubicación en el tercio inferior. Sin embargo, hay artículos que hoy en día hablan de que no es necesario esta ubicación tan precisa, que ciertas colocaciones en el tercio medio también tienen el mismo resultado. Pero sin embargo es la colocación ideal. Muchas veces, como son pacientes en crecimiento, tenemos los núcleos epifisarios todavía en crecimiento y no logramos visualizar por completo el diámetro de la epífisis femoral, por eso siempre nos ayudamos con la guía con artrografía. Lo que se hace es se coloca una aguja en la cadera y se colocan sustancias de contraste para visualizar bien la epífisis femoral y la correcta colocación del tornillo, tanto en el cuadrante que nosotros queremos como en la profundidad que nosotros queremos. Entonces lo que tenemos son que este tornillo lo que hace es frenar el crecimiento de nuestro cuadrante inferior y al seguir creciendo el paciente lo que hace es continuar con el crecimiento y en vez de producir ese caput valgus y seguir crecimiento en valgo, ahora más allá de las fuerzas, tiene solamente una línea de crecimiento que le permite, que es la línea de la cortical superior. Este procedimiento tiene mejores resultados acompañado con fasciotomías de aductores, como dijimos, y recto interno, ojalá. Entonces, el crecimiento guiado femoral es una técnica eficaz. Cada vez hay más publicaciones con respecto al tema, realmente cambia la anatomía del cuello femoral, mejora la coxa valga, frena, por tanto, la migración femoral, mejora un promedio de un 20 grados el índice cérvico-diafisario y mejora hasta un 11% el porcentaje de migración. Obviamente, esto tiene mejores resultados si nos encontramos frente a un paciente con más posibilidad de crecimiento, mientras que en aquellos pacientes mayores a 10 años la capacidad de crecimiento ya es insignificativa, por tanto creo que ya llegamos tarde. Obviamente indicarlo, ojalá con un índice de migración entre 30 a 50 para obtener mejores resultados y obviamente los peores resultados lo vamos a ver en pacientes con mayor índice de Reimers o porcentaje de migración y siempre en motor 4 y 5.
Dentro de las complicaciones que se le asocia es el tema del crecimiento de la epífisis fuera del tornillo. Como estamos en paciente con mucha capacidad de crecimiento, podemos necesitar recolocar. En esos casos se recoloca el tornillo y es una cirugía solamente de recambio de tornillo. Otra de las complicaciones que se le atribuye hoy en día es el cierre precoz de la fisis. Esto un poco es discutido en pacientes deambuladores, si uno quiere tomarlo como cirugía preventiva, pero en el caso de cirugía preventiva para centrado por dolor en pacientes gross motor 4 o 5, la realidad es que tengas un eje femoral y un cierre fisario prematuro, la realidad es que eso haría más vara la cadera y por tanto un crecimiento más a favor de la reducción. Entonces, hoy en día no se sabe realmente, bueno, para qué pacientes es realmente esto una complicación. Bueno, la deformidad en el polo epifisario que se le atribuye a esta coxavara. Entonces, si hablamos de mecanismos preventivos, quizás a la cirugía de tenotomía de aductores, a veces, en ciertos casos, psoas y ojalá siempre recto interno. Quizás esto es lo que deberíamos proponer, pero obviamente en estados a tiempo, donde tengamos pacientes con edad y con un índice de migración a tiempo. Entonces, volvemos a las bases de todo, que realmente creo que la preventiva primero está por una detección a tiempo, segundo por una derivación a tiempo y ojalá por una cirugía preventiva completa a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Muy interesante. Bueno conocer y saber de repente cómo es el razonamiento clínico de los ortopedistas para poder eh, realizar cada tipo de cirugía. Generalmente, voy a hablar de mi experiencia, siempre uno recibe a los niños con la cirugía lista. Ahora un tiempo a esta parte uno va conociendo más y va trabajando más en equipo, pero muy interesante, muy interesante. Tenemos un par de Bueno, me preguntas alegro. en el chat. Eh, Sí, voy a leerla. Diego pregunta, hablando de tratamiento preventivo, ¿qué opina del crecimiento guiado con tornillo en el cuello femoral para mantener el ángulo de coxa valga en chicos con GMFSS 5? Habló un poquito al final, pero sí, creo podría que es el futuro. Yo ahondar un creo que es poco en el la futuro. respuesta. Creo que es el futuro. Sí creo que, como bien dije, creo que la deformidad también es triplanar. Creo que el crecimiento guiado que estamos proponiendo corrige muy bien y es verdad que mejora la coxavara. Pero ¿qué pasa con el aumento de la anteversión? Muchas veces nos encontramos con pacientes que en realidad uno cuando corrige la anteversión femoral, realmente el valgo no es tanto. Es decir, en los Gromotor 4 o 5, la, diría como que en porcentaje de deformidad, uno es la anteversión femoral que tienen, dos es el caput valgus que tienen y tres es la alteración del ángulo cérvico-diafisario. Es decir, que quizás el crecimiento guiado con tornillo transfisario epifisario lograríamos una mejoría en solamente dos de tres. Dos de tres es algo bueno, quizás por eso estamos viendo buenos resultados, quizás nos falta un poco más conocer a ver si logrando la prevención de los tres nos acercamos mucho más a técnicas más preventivas, más efectivas. Muchas gracias por la respuesta. Ahora tenemos otra pregunta también de Diego, esta es un poco más clínica de una usuaria que tiene él, por lo que veo, dice, recibió una niña de 7 años, GMFCS 2, con osteotomía de rotadora varizante, pero con una radiografía que la puede ver en el chat, que aparece, dice que ya le mandaron a caminar con bastón. ¿Es preferente hacerlo o regresarla a un caminador? Porque al parecer, como se ve la imagen, pareciera que no hay consolidación todavía de Y ellos. hay que ver, la realidad es que la radiografía, si uno piensa en que no hay consolidación, sería insuficiente. Habría que pedir una tomografía, ver si la paciente está con dolor, si no está con dolor, pero depende cuánto tiempo lleve. Si es una paciente que ya lleva un año sin consolidación, hay que ver por qué no consolidó.
Muchas veces son, no, hablemos también que son pacientes con, bueno, este es un Gross Motor 2, así que no creo que tenga tantas alteraciones nutricionales, pero sí habría que ver el tema de vitamina D. Tenemos ciertos retrasos de consolidación con déficit de vitamina D, eso es importante a suplementar, pero si ya llevó un tiempo y esto no consolidó y realmente constatamos que no hay consolidación, algo hay que hacer, ya sea desde estudiar por qué, si hay factores clínicos que retrasan la consolidación o si hay factores mecánicos que retrasan la consolidación. En este caso, lleva 8 semanas desde la cirugía. No, 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 hay que esperar. Hay que esperar. Se puede empezar a dar cierta, pero 8 semanas estamos dentro del plazo. Ya. Eh, Perfecto. Bueno, yo voy a hacer una pregunta desde la expertise que tenía previamente. Dentro del manejo de los usuarios, como usted también mencionaba ahí, ojalá que no lleguen a ninguna paliativa, pues sería como lo ideal. En la realidad local, al menos de acá de la Es novena que región, tenemos. hay bastantes usuarios que por diferentes motivos no han logrado tener estos controles previos y llegan muy tarde, cuando ya el salvataje es lo más relevante. Dentro de la Es experiencia que que ha creo tenido que en eso, estamos en una época, perdón, creo que sí, estamos en una época de cambio. Creo que la historia todavía no está contada de la prevención. Y creo que todavía seguimos con ciertas historias que siguen dando vueltas de que la cirugía de cadera en parálisis cerebral es muy riesgosa, que es verdad que lo es, pero es la única alternativa que tenemos porque sabemos que después todo va en esta evolución. claro. Perdón, Sí, no, la pregunta era dentro de esa, bueno, es muy variable cada uno de los usuarios cómo va a responder a esta cirugía y yo creo que lo que más agradecen las familias es cuando el dolor se va. O sea, si el dolor se va, la cirugía es un éxito tanto para la familia como para el equipo rehabilitador, pero no siempre es así, pues, entonces ahí ya empiezan a haber otros factores que intervienen en el proceso de rehabilitación. Entonces, en su experiencia, la mayoría queda sin dolor o queda con cierto grado de dolor que son manejables con fármacos. miren, mi experiencia con respecto al dolor, la realidad es que yo elijo siempre la balizante porque si no me funciona la balizante siempre tengo la Castel para hacer, en realidad es por eso. Todas tienen Todas mejoran el dolor. La balizante, en realidad yo prefiero la McKay, no la balizante pura. Eh, en su gran mayoría, todas mejoran el dolor, pero por cierto tiempo. La espasticidad después vuelve, el impacto a nivel acetabular, a nivel del ilíaco vuelve, hasta la Castle vuelve. Entonces, la realidad es que yo siempre soy como muy franca a la familia, de que esto no es algo, no es una solución para siempre. Si nunca el problema primario lo vamos a sacar, son pacientes muy comprometidos, donde la realidad es que podemos aliviar los síntomas, pero en general los aliviamos por un tiempo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con eso, ¿hay alguna pregunta del público? Si no, damos por finalizado este webinar. Le damos las gracias a la doctora por su tiempo y por su excelente presentación. Yo creo que enriquece el trabajo de rehabilitación, conocer y saber cómo es el proceso de decisión clínica y cómo se van tomando las decisiones para llegar a los diferentes tipos de cirugía. Así que muchas gracias.